bastante bien. Generalmente va aumentando en el transcurso de la charla. Hoy es la última charla del transformatorio. La verdad que con Julián, cuando organizamos esto, era un poco para pasar la cuarentena conectados. Y bueno, hemos tenido, la verdad, bastante recepción. Agradecemos muchísimo. Muchos de ustedes han participado en un montón de charlas, tratando de tomar la temática internacional. Estuvo ahí el amigo de Barcelona en una de las charlas, estuvo la gente de Corrientes, la gente de Santa Fe, también expuso Daniel Chaín. Bueno, tratamos de ser lo más federal y tomando todas las temáticas posibles. Estuvo también Álvaro García Resta por la Ciudad de Buenos Aires. Y dejamos para el último una mesa, vamos a ver cómo sale, generalmente una exposición individual. Y cerramos el ciclo con un tema que está muy en boga, que es el tema metropolitano, agradeciendo a los 4 personas que hemos destacado, expositores que tenemos hoy. Va a ser más de pregunta y respuesta. Tenemos 2 o 3 preguntas para lanzar y después esperamos que vayan haciendo preguntas. Está el arquitecto Héctor Lostri, diploma de honor de la UBA, magíster en Economía Urbana de Itela, especialista en producción y tecnología de la UBA, ha realizado numerosas investigaciones sobre la temática, ha sido embajador extraordinario plenipotenciario en la República del Paraguay, secretario de Ciencia y Tecnología y Producción para la Defensa también. Titular de posgrado de Gestión Urbana Territorial en la Universidad de Palermo. Así que bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar. También contamos con la presencia de Carlos Zavala, abogado y profesor universitario, fue subsecretario de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina y asesor del secretario general de Naciones Unidas para el Fondo Central de Emergencias, es consultor de Naciones Unidas y del BIC y actualmente integra el Consejo de Administración de la Fundación Metropolitana. Por ello, la verdad que creíamos que la Fundación, un lugar que ha tenido un protagonismo interesante sobre esta temática, también era importante que participe. La verdad que agradecemos también a Fabio Kettler, diputado nacional, coautor del proyecto de ley de la Agencia para la Región Metropolitana de Buenos Aires, abogado, máster en Gestión de Ciudades de la Universidad de Barcelona, desarrollo local de la Universidad de Bolonia y docente universitario, además de un currículo extenso que tiene. La verdad que Fabio, un honor que estés aquí con nosotros. Y el cuarto expositor, Luis Rapaport, docente de posgrado de Gestión Institucional de Desarrollo de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fue empresario, docente y funcionario público, consultor del sector privado, público y de organismos internacionales, se especializó en desarrollo económico y particularmente en los problemas institucionales de la gestión del desarrollo. Fue director nacional de políticas regionales del Ministerio del Interior de la República y Vivienda entre el 2016 y 2019. Así que bueno, tenemos economistas, arquitectos, especialistas en la fundación, un diputado nacional que está trabajando en la región metropolitana. Así que, agradeciéndole a los 4, arrancamos con las preguntas directamente. La primera pregunta es general para los 4. Arranca primero Héctor, después Fabio, Luis y Carlos. La pregunta, esperemos 2-3 minutos cada uno respuesta, lo más rápido así lo vamos pasando, es la siguiente. Es un disparador simplemente. La región metropolitana de Buenos Aires representa el 40% de la población y el 52% de la economía del país. ¿Cómo imaginan estos datos en 20 años? ¿Qué medidas se deberían tomar para lograrlas? Los títulos, digamos, no todo el desarrollo de las medidas, pero ¿cómo imaginan la región metropolitana? Héctor, si sos tan amable, te escuchamos. Sí, bueno, hola a todos. ¿Me escuchan, no? Perfecto. Sí. Ok. Bueno, saludo a todos y en particular a mis compañeros de mesa. A ver, me tocó la primera, así que en realidad estoy pensando, por eso hago los saludos, capaz que cuento un chiste, ustedes me conocen. También fui secretario de planeamiento, Fernando. Ah, me olvidé la parte. Perdón, Héctor. Por eso fuiste invitado. acá. Por eso fuiste invitado. Si no hablamos de cohetes, de armas, pero esta es la de planeamiento. Mil disculpas. A ver, el área metropolitana, en 2 minutos, en 3 minutos, es complicado hasta para decir los títulos, ¿no? En una perspectiva de acá a 20 años. Pero, a ver, básicamente, ¿en dónde haría hincapié yo a partir de ayer, de hoy o de mañana? En la capacidad de migrar los conceptos de derecho a los conceptos de responsabilidad. Es algo que suena a veces muy duro, pero el área metropolitana tiene hoy una sobreactuación en demanda de derechos y de derecho a la ciudad sobre todo. Y lo que no hay en ningún lado es el actor, el decisor público o privado que asuma las responsabilidades para que cada uno de nosotros pueda asumir un derecho.
Y acá hay un concepto que en la Argentina se olvidó hace un montón, con respecto a asumir derechos. Los derechos son universales, pero no son infinitos, sobre todo en relaciones como las nuestras, que los recursos no es que abundan por siempre. Entonces, la primer gran revolución debiera ser cultural. Yo creo que de acá a 20 años, como van las tendencias a nivel mundial, y el área metropolitana la cumple en grises, su curva demográfica está tranquila. O sea que es una curva que demográficamente tranquila lo que va a hacer es que el área crezca con los demás indicadores. No soporta seguir creciendo de manera aleatoria, para ser prolijos. Básicamente, lo que se perdió es la capacidad de la dinámica social. Entonces, si vos tenés el área metropolitana de Buenos Aires, como se replica en otras áreas, ¿no? Metropolitana. ¿Hola? Alguien se está peleando, no sé quién. Julián, muteame a todos. Lo que les decía es, la dinámica social lo que hace es que el Interland que nosotros discutimos como planificadores territoriales va a existir y existió siempre en la historia. Lo que ocurre desde hace 40, 50 años, a diferencia del resto, es que no tiene dinámica. O sea, las personas que entran no logran salir. En la historia de cualquiera de nosotros, seguramente tuvimos abuelos que estuvieron en el Interland, bisabuelos que estuvieron en el Interland, y lograron salir, y ustedes están hoy acá, en mejores o peores condiciones, pero están hoy acá. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que quedó estatizado, o sea, el que entra no sale, salvo excepciones que son para los libros o para esos programas de la tele que muestran los milagros. Pero lo que era la costumbre de decir, mi abuelo era analfabeto y yo terminé un estudio universitario, o mi abuelo vendía de manera ambulante y yo tengo una cadena de comercialización, o cualquiera de este tipo de historias, hoy se ve completamente frisado en el área metropolitana. Incluyo la ciudad en esto. O sea, para mí, cuando estamos hablando en forma crítica, es la mancha completa. Y me parece que ya pasé los 2 minutos. No Sí, sé. Héctor, mil gracias como disparador, excelente. Pasamos con Fabio. Fabio, buenas tardes. Buenas tardes, yo disfruto de la ventaja de no ser el primero, así que bueno, vamos a ir rápido. Bueno, yo creo que Héctor puso algunos de los temas que a mí me interesaba poner. Yo lo primero que quiero señalar es que una metrópolis no es un capricho, no es una arbitrariedad, es un constructo histórico, es el resultado de un proceso. Ese proceso está asociado a la industrialización. Ciudades grandes hubo antes, en la antigüedad ya hubo ciudades grandes. La metrópoli tiene que ver con la dinámica, con el paradigma de movilidad, con la forma de agregación humana, y nosotros tuvimos, para decirlo de alguna manera, una metrópolis exitosa hasta la década del 70, una metrópolis a la que la gente efectivamente llegaba en condiciones más o menos con los recursos que tenía, cognitivos, personales, etc., y sus trayectorias existenciales eran en promedio muy positivas, así desde estas historias que contaba Héctor, etc. Lo que pasa, y que probablemente nosotros podemos asociar la decadencia en nuestra área metropolitana, decadencia en términos de que brinda cada vez peores respuestas funcionales a los ciudadanos, a eso me refiero, con la decadencia de la economía del área metropolitana argentina, con nuestra industrialización oxidada. O sea, si pensemos al revés, digamos, si de 1975 para acá la economía argentina hubiera crecido al 2% anual sistemáticamente hasta ahora, probable que el 90% de los problemas de agenda del área metropolitana estuvieran resueltos con los recursos de las familias y de las empresas, digamos. Ahora, por eso reformar el enclave territorial sin pensar la economía que está por detrás de ese enclave territorial es un problema, y la cuestión de la desresponsabilización, que recién lo señaló Héctor, que yo creo que está en el núcleo central del paradigma populista, esta idea
en cualquier derecho, vamos a suponer el derecho a la salud, yo voy al médico y me dice, tiene que tomar una pastilla a la mañana, y si yo no la tomo y me da un bobazo, la responsabilidad es mía, por más que el médico sea el mejor del mundo, o sea, no me puede poner un policía atrás, el médico, para que yo tome la pastilla a la mañana. O sea, cualquier derecho se termina de configurar con el aporte de la subjetividad de los ciudadanos, y esto está fuera de la conversación política argentina. Y eso es un problema, porque en esta convergencia de administraciones, que es el juego de la buena pipa, que parece que nadie tiene la responsabilidad, es una situación ideal, donde hay 70, 80 o 90 administraciones superpuestas, es una situación ideal para no ser resolutivo. Termino. Todo esto pasa en un contexto, quiero decir, en que no la metrópoli de Buenos Aires, con nuestros problemas, con nuestra cultura política, sino las metrópolis, todas las metrópolis, están viviendo un proceso de reconfiguración en base a dos cuestiones muy fuertes, que es la ruptura de la unidad productiva tradicional industrial, que es la fábrica, digamos, a través de la configuración en línea de los procesos productivos y el just-in-time transterritorial, digamos, y la digitalización de la vida cotidiana. Y esto le está pasando a Hamburgo, a Nueva York, a Pekín, etc. Algunos por un montón de, habría que entrar por un montón de motivos, con capacidades de incidencia muy altas y de gestión de esto, más o menos satisfactoria, y la mayoría con enormes dificultades más parecidas a la nuestra. En el caso nuestro, al problema institucional de superposición de administraciones, etc., se añade que no hay una dominancia clara de visión política en términos de cómo operar sobre el territorio. Entonces a mí me gustaría, yo no sabía que la dinámica era de pregunta derecho viejo, ¿viste? Tenía una presentación más o menos, pero ahí estoy. Bueno, mil ¿Cómo gracias. la veo en 30 años? Rápidamente, Sí. en 30 años, el resultado metropolitano en 30 años va a depender de que la Argentina ponga en el centro de la escena la cuestión de la dinámica territorial nacional. Si somos exitosos en eso, dado que la Argentina tiene enormes posibilidades de reconfiguración territorial, dentro de 30 años, en vez de ser el 42%, tendría que ser el 30 o el 25% de la población y el 40% del PBI, lo que fuera, porque las ciudades de 50.000 habitantes actuales tienen que pasar a ser ciudades de 100.000 o 120.000 o 130.000. Ahora, eso no es un hecho de la naturaleza. Atrás de eso se precisa una voluntad política y una visión compartida en torno de cómo gestionar los activos territoriales. Perfecto. Mil gracias, Fabio. Pasamos a Luis Rapaport. Luis, buenas tardes. Se nos Hola. quedó congelado. No voy a repetir algunas de las cosas que dijeron Fernando. antes. Voy a plantear tres escenarios posibles de acá al futuro. Escenario 1, la Argentina tiene una política de desarrollo económico federal territorial y además una gobernanza del AMBA, en cuyo caso, tomo las palabras de Fabio, en lugar de 40 vamos a llegar de acá a 20 años, suponete, con un 30% de la población en el AMBA y un Producto Bruto bastante más alto. Y si esa gobernanza funciona, además vamos a tener una sustentabilidad ambiental en el AMBA razonable. Hipótesis 2, vamos a poner dos hipótesis, no vamos a hacer tres. Hipótesis: no hay una política de desarrollo territorial federal y tampoco hay una gobernanza del AMBA. Vamos a llegar a algo así como 50 o más % de la población en el área metropolitana. El área metropolitana va a ser bastante más fragmentada que la actual. La circulación de la delincuencia, además de los virus, va a ser bastante más espantosa. Y crecientemente se van a ir separando los núcleos de riqueza con los núcleos de pobreza extrema. Y si ustedes me preguntan cuál es de las dos la más probable, les diría que lamentablemente, como venimos, la más probable es la primera. Es decir, perdón, la segunda, la de la decadencia. Bueno, Luis, ahí creo que le respondiste. Ahora, Carlos, muy buenas tardes y gracias por participar.
Hola, gracias y buenas tardes. La verdad es que hay alguna coincidencia, no tanto no soy tan pesimista como Luis, pero hay bastante coincidencia con lo que plantearon Héctor y Fabio, en el sentido de la necesidad. Porque en realidad la pregunta apunta a cómo veríamos en 20 años, la que formulaste, pero es tan difícil pensar, digamos, es más que nada una expectativa que uno tiene, pero es casi imposible hoy en día pensar en 20 años hacia adelante por el impacto incluso que nos produjo esta pandemia y cómo nos han movido ciertas estructuras, digamos, esta pandemia, ¿no? Si vemos algunas cosas que estábamos pensando hace un año atrás, hoy en día se nos están dando vuelta. Hablemos más del transporte público, que era nuestro objetivo principal de política durante unos cuantos años, y hoy en día nos dicen vuelvan al auto y dejen el colectivo, y olvídense del metrobús y olvídense del tren. Así que estos son cambios muy importantes. Pero fíjate qué coincidencia, y por esto hago la marca, justamente en el cierre del año pasado del foro metropolitano que hicimos en la Fundación Metropolitana el año pasado, nuestro presidente hizo un planteo al 2050, un poquito más de lo que vos decías, de que la metrópolis se redujera a 12 millones de habitantes. Lo planteó como una expectativa desde el punto de vista de hacerlo más manejable, que es esto que estábamos hablando, pero esto, como bien marcó Luis, requiere políticas positivas, políticas activas, que permitan esta digamos, distribución territorial que sea favorable para todo el país, que permita un desarrollo parejo y equitativo en la totalidad del país. Cosa que hoy no estaba. Todos sabemos que hoy tenemos un federalismo medio tramposo, un federalismo donde la ciudad de Buenos Aires manda sobre todos los demás. Así que eso, perdón, la nación manda sobre todos los demás. Por lo tanto, eso es una cuestión, pero el segundo punto que marco, por eso me gusta más la primera hipótesis que dio Luis, es que la necesidad de la gobernanza metropolitana. Hoy no la tenemos, como bien dijimos, pero tenemos una oportunidad, tenemos la pelota picando en este momento para esto, que nos lo dio este bichito del COVID, en realidad, ¿no? Es decir, esta foto que vimos del presidente de la Nación con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es una cosa que se puede o transformar en, digamos, una foto para el arcón de los recuerdos una vez que termine esta crisis de la pandemia, o puede ser algo que construyamos realmente a partir de una gobernanza. Seguramente Fabio va a hablar de la agencia, yo hablo de otra cosa, que es en realidad la necesidad de recuperar o hacer, digamos, implementar el artículo 124 de la Constitución Nacional, que nos habla de justamente crear la región metropolitana. Es decir, este artículo está vigente, es de la reforma del 94, hay 4 regiones que ya se crearon y todavía no está creada la región metropolitana. Y es eso lo que nos va a dar gobernanza. Yo hago esta aclaración porque hay veces cuando se habla de esto, hay gente que le tiene un poco de miedo a esto, porque dice, esto es gobierno, esto es poner una superestructura por sobre los 3, y no es así. Digamos, una cosa es la gobernanza metropolitana, otra cosa es el gobierno metropolitano. Son 2 cuestiones distintas. La región nos permite ese espacio de generar acuerdos, de generar concordancia, de generar cooperación, y eso es lo que tenemos que aprovechar en este momento, que se nos abrió esta puerta, se nos dio esta endija y esta posibilidad, y es la manera que tenemos de llevarlo adelante. Si logramos esto, la metrópolis, el AMBA, esta palabra que nosotros venimos trabajando hace 20 años, y que resulta que el bichito la puso en todo el Instagram y en todas las comunicaciones de WhatsApp, hoy en día realmente es un momento que lo tenemos que aprovechar. Si lo desaprovechamos, es un problema nuestro. Si no lo hacemos, sería parte de la responsabilidad nuestra de no hacerlo. Vale. Carlos, mil gracias. Empezamos con las preguntas particulares. La primera es media obvia, la hiciste vos también, Carlos, para Fabio. Propusiste una ley para el área metropolitana, Fabio. Si nos puedes contar brevemente de qué se trata y por qué crees que es necesaria esa agencia, ley que propusiste. No, ¿viste? Las leyes son como las salchichas, ¿viste? Mejor disfrutarlas y no saber cómo se hicieron. El punto ¿por qué? ¿Por qué es muy interesante esto? Porque
Con Facundo Suárez Lastra veníamos preparando una ley muy minuciosa, con muchos aspectos, bueno, minuciosa, ¿no? Con un preciosismo académico. Efectivamente ocurre lo del COVID y empieza a salir en todos los medios este tema del AMBA, etc. El COVID, digámoslo, porque ya tenemos dato consolidado, pero bueno, el tiempo solo parece ser profundizar la tendencia. Al final del camino, el coronavirus es una enfermedad metropolitana. En Río de Janeiro, Manaus y San Pablo juntan el 80% de los casos en Brasil, en Argentina el 85% de los casos son el AMBA, en Estados Unidos entre Nueva York y Los Ángeles juntan el 60% de los casos, Milán, Bérgamo el 60%, en Italia, etc. ¿Por qué? Bueno, porque su contagiosidad impacta de lleno en un aspecto crucial de la vida metropolitana, que es la aglomeración, ¿no? Y la dependencia del transporte público. Entonces, vos en una ciudad de 100.000 habitantes, donde la gente vive a 3 kilómetros o 4 kilómetros donde trabaja, como mucho, mañana suspende el transporte público y la gente va caminando en bicicleta, a laburar, etc. Vos acá, los muchachos de Varela no pueden venir en bicicleta, digamos, bueno. Dicho esto, de repente nosotros estábamos en esa ley preciosista y qué sé yo, y Facundo, que tiene más instinto político que yo, me llama y me dice, saquemos una ley, o sea, presentemos una ley y después que se enriquezca en la comisión y qué sé yo. Y ahí empezó el proceso, digamos, de adelgazamiento de la ley. Porque él me dice, hagamos una ley liviana de manera tal de que nos permita llegar al acuerdo político. O sea, no impongamos nuestra visión, más bien tratemos de imponer el tema y que el Frente de Todos, etcétera, puedan poner algo y de manera tal de que lleguemos al proceso de institucionalización. Nosotros tenemos lo que sí la ley mantiene es esta perspectiva. Nosotros tenemos una lectura que es que se necesitan dos cosas, como si fuera una de fondo y una de forma, pero somos muy conscientes que si no arrancamos por la de forma no vamos a resolver la de fondo. Se precisa un espacio de articulación metropolitana, como bien adelantó recién Carlos, se precisa un espacio donde, o sea, no va a tener buen ambiente la Ciudad de Buenos Aires y mal ambiente Avellaneda. Compartimos el aire, compartimos el agua, se precisa para establecer estándares, formas de monitoreo homogéneas, para que no haya competencia desleal entre gobiernos del área metropolitana. Se precisa un espacio. Pero nosotros también tenemos compartimos con Facundo la visión de que se necesita no solo un espacio de articulación, que sería lo instrumental, sino que se precisa una visión. Digamos, si vos tenés un intendente que considera que las ambulancias pueden repartir falopa, y otro que está luchando contra falopa, evidentemente tenés un problema de convivencialidad metropolitana, digamos, ¿no? O sea, que excede los preciosismos técnicos que nosotros tengamos. Pero en eso de la visión de que la ciudad debe reconvertirse a ser una ciudad policéntrica, donde la gente viva relativamente cerca del trabajo, donde no evitar la distopía que nos plantea Luis, en el sentido de no queremos tener un mar de pobreza con 5 manchones, uno en San Isidro, otro en Adrogué, otro en Belgrano Núñez, etcétera, de modernidad, sino que preferimos una sociedad cohesionada. El área metropolitana todavía de Buenos Aires, a diferencia de otras áreas metropolitanas, da algunas posibilidades, como en términos de disponibilidad de suelo, su volumen. Hay muchas áreas, te diría que entre 1/3 y la mitad del área metropolitana no tiene enormes patologías urbanas, digamos. Hay mucho por hacer positivo. Entonces, presentamos un proyecto de ley que dice poco del fondo y que trata de sentar en una mesa a los 3 gobiernos y a los intendentes, y que genera, nos vacunamos de que igual nos dicen, ¿no? Crean nuevo gobierno, etcétera, nos insultan bastante por eso, crea la ley, después la dinámica burocrática es otra. La ley crea un solo cargo pago, que es el director del Instituto de Planificación Metropolitana, que aspiramos que sea un cargo concursado con un periodo de 6 años, y que aspiramos a que las universidades nacionales con implantación en el territorio contribuyan a la formulación de un concurso, y queremos jerarquizar ese lugar. Bueno, dicho esto, la ley es más una invitación, digamos. Ahora, también te termino con esto y te remato. Una cosa interesante, digamos. Nosotros revisamos muchos modelos de gobernabilidad metropolitana. México, incentivos, Barcelona, cómo funcionaba el Gran Londres, París, etc. No hay una modelización. No solo no hay una modelización, sino que esto no podemos implantar cosas de un lugar a otro, ¿no? Nosotros tenemos que
pensar nuestro modelo de gobernanza con nuestras restricciones, con nuestras dificultades, así que somos un desastre y todo. Por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, y con esto termino, el 95% de la basura que las familias y las empresas generan, la recoge un camión de basura y tiene un tratamiento de deposición articulado por los gobiernos del área metropolitana. Si vos comparás que ese número en San Pablo es el 60% o en México es el 50%, que son nuestros universos comparables, porque alguien me podría decir, y compará con Hamburgo, pero el ingreso per cápita en Hamburgo son 50.000 euros por persona, maestro, le voy a decir. Entonces, no es como... Digo, hemos logrado también cosas. O sea, a mí me parece que el tema de la convocatoria a la mesa, que parece algo muy chiquito, muy trivial, es importante y creo que hay inteligencia a la que si nosotros la canalizamos podemos empezar a discutir el fondo. Con estas dos premisas termino. De lo fácil a lo difícil, o sea, no empecemos por lo difícil, empecemos de lo fácil a lo difícil, acostumbrémonos a ponernos de acuerdo. ¿Cuánto nos costaría ponernos de acuerdo en coordinar la oferta universitaria de educación superior metropolitana? ¿Puede haber 10 carreras de gestión ambiental y una sola de enfermería universitaria? Una buena pregunta. ¿No debería haber un solo portal de todas las universidades del conurbano, públicas de la zona, para hacer fácil el acceso, el conocimiento? De lo fácil a lo difícil, de lo no regulado a lo regulado. Sería, ¿por qué estos dos criterios? Porque si empezás por las actividades reguladas, ya nos pasó con el SAME, si empezás por las actividades reguladas, es muy probable que enfrentes todo el torbellino normativo. Y nosotros tenemos que ir acostumbrando a los gobiernos a esta cadencia de adecuación normativa, que si lo hacemos en una década, podemos estar en estándares normativos ajustados, podemos estar en burocracias más dialogales, podemos estar haciendo cosas más ambiciosas a partir de que nos acostumbremos a ponernos de acuerdo. Dale, muchas gracias, Fabio. A todos les aviso, si se corta volvemos a entrar, así que todos ya los que vinieron varias veces saben que hacemos dos vueltas de Zoom. Carlos, la pregunta ahora es para vos. Fundación Metropolitana, muchos años trabajando en eso. ¿Por qué la necesidad, en tu caso, digamos, de estar en una fundación? ¿Y cuál es el rol de la fundación y por qué fue creado y cuál objetivo tiene, cumple y perspectiva? Muy bien. Bueno, ya tiene 20 años, así que tenemos un cierto ejercicio, digamos, de esto. Lo que buscamos es impulsar políticas públicas para el AMBA, digamos, a partir de la planificación participativa. Eso es un poco digamos, el marco de todo esto. ¿Y cómo lo vamos logrando? Bueno, ¿cómo intentamos lograrlo? Bueno, por un lado, articulando, digamos, la Fundación lo que busca por sobre todas las cosas es articular. Y esto lo logra, bueno, juntando por un lado las demandas que haga la sociedad del AMBA, conjuntamente, digamos, presentarla con los saberes que vienen a ser las universidades, los expertos, algunas otras ONG o, digamos, los representantes de la sociedad civil que tengan un expertise determinado en la temática, y ponerlo, digamos, a conversar y a discutir con los decisores de la cuestión política. Digamos, no logramos nada si no tenemos una articulación real entre lo que es la demanda con el conocimiento y con la decisión política que es necesaria luego para implementarla. En este caso puede ser decisión política, lo estamos hablando cuando hablamos de un gobierno, pero también puede ser decisión empresarial, cualquier tipo de diligencia o toma de decisión, digamos. Esos tres actores tienen que estar sentados en las mesas y eso es lo que tratamos de hacer. Lo hacemos a través de una serie de herramientas, digamos, tenemos desde foros metropolitanos que hacemos anualmente, hasta reuniones como, digamos, encuentros que hacemos conjuntamente, que nosotros articulamos conjuntamente con otras ONGs que trabajan en el AMBA, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos Buenos Aires Metropolitana, BAM 2.0, que tiene que ver con 2.1, perdón, que organiza en forma virtual una serie de encuentros y demás, ¿no? Es decir, bueno, Fabio ha participado en algunos de ellos, Luis también han dado los foros, así que, digamos, tenemos una actividad bastante... Y sacamos una serie de publicaciones que tratan de reunir información que son necesarias para las decisiones. Por ejemplo, una cosa muy simple, pero resulta que tiene un éxito bárbaro, que es reunir
toda la información de los periódicos locales que hablan sobre el AMBA en los 40 municipios que la integran. Esto es muy importante porque la mayoría de la gente se maneja solamente, la mayoría de los dirigentes se suelen manejar solamente con 3 o 4 de los diarios nacionales, y resulta que hay muchas publicaciones locales que recogen realmente las necesidades sociales y que deben ser conocidas por los demás y cómo se van resolviendo en las distintas áreas. Esto es lo que va realizando a lo largo de este tiempo la Fundación Metropolitana. Como ya le dije, este año cumplimos los 20 años y hicimos prácticamente todos los años, salvo un par de años que no pudimos, por distintas razones, no pudimos hacer el foro, y nuestro primer foro tuvo, digamos, un inicio explosivo, ¿no? Parece un chiste. Esto porque en realidad el primer foro Metropolitana fue el 11 de septiembre del 2001, justamente cuando fue el famoso evento, y en aquel entonces fue todo un impacto muy grande en la reunión, así que bueno, lo recordamos con mucho cariño ese momento especial por lo que nos significó y toda la alteración que nos produjo. Pero bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Hoy estamos cumpliendo los 20 años con otro impacto mundial muy grande como es el de la pandemia, ¿no? Lógicamente. Así que tenemos, espero que cada 20 años no ocurran